Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Contreras y el tema que me correspondió es el atributo 2, construcciones semicopulativas, complementos predicativos y construcciones absolutas. Bueno, antes de empezar vamos a recordar un poco lo que es el atributo. ¿Qué es el atributo? El atributo es la característica o cualidad propia de la persona o la cualidad. Y el atributo siempre está constituido, siempre va a llevar un verbo copulativo, un verbo pleno o un verbo semicopulativo. Yo me voy a centrar en los verbos semicopulativos. Entonces, ¿qué son los verbos semicopulativos? Son los verbos en el cual la acción está sin movimiento. O sea, por ejemplo, ella se puso contenta, es una acción sin movimiento. Bueno, el primer tema es el atributo en las construcciones semicopulativas. Y entonces voy a hacer un paralelo entre los verbos plenos y las construcciones semicopulativas. Entonces, en los verbos plenos puede ser Luis se puso el sombrero en la cabeza. Los verbos plenos sí demuestran movimiento, entonces Luis se puso el sombrero en la cabeza. En las construcciones semicopulativas, Luis se puso contento, Luis se puso morado. ¿Sí ven? Es una acción sin movimiento. Por lo tanto, el atributo es impredecible con los verbos semicopulativos. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los verbos semicopulativos en función de los significados que expresan. Entonces, se clasifican en cambio, permanencia o continuidad y manifestación y persistencia. En cambio, encontramos el verbo hacerse, que expresa una cualidad caracterizadora de la persona o cosa. O sea, casi siempre va a ser un atributo adjetival. Por ejemplo, el viaje se me hacía eterno, es un atributo adjetival. Pero hay excepciones, también puede haber un atributo nominal, el cual, por ejemplo, el problema se me hacía un mundo. Entonces, es un atributo nominal, pues un mundo es un sustantivo. Pero ¿qué pasa? Para que pueda darse este atributo nominal, el sustantivo debe estar acompañado de un artículo, en este caso un mundo. El siguiente verbo es el verbo ponerse. Se combinan con ponerse gran número de adjetivos de propiedades físicas, propiedades de estado anímico y de comportamiento con los demás. En las propiedades físicas está me pongo colorado, me pongo elegante, me pongo enfermo. O estado anímico, ella se puso alegre, él se puso celoso. Y en estado de comportamiento, él se puso insoportable. El siguiente verbo es el verbo volverse, y este verbo denota duración de tiempo. Por ejemplo, su tono se volvió amenazador. Y denotan cambios notables negativos o positivos. En los negativos tenemos él se volvió desconfiado, él se volvió feo, él se volvió tonto. O en positivo, ella se volvió buena, él se volvió considerado, él se volvió metódico. Y también hay excepciones en el grupo nominal, se volvió un déspota. Y como escucharon, el déspota es un sustantivo y va acompañado de un artículo, en este caso un. El siguiente verbo es el verbo quedarse. Se elige por defecto para designar procesos que desembocan en estados transitorios. Entonces está cambio de estado y cambio de permanencia. El cuarto se quedó vacío, me quedé sentada, se quedó despierto, se quedó calvo. El siguiente verbo es el verbo resultar y salir. Entonces están los verbos semicopulativos de cambio de estado y los semicopulativos de experimentación. En los de cambio de estado se usan adjetivos y participios. Entonces en los adjetivos está resultó dañada y en el participio el edificio resultó alcanzado. En los de experimentación son atributos con el verbo estar. Resultó estar dañada. Es de experimentación, pues esa acción tuvo que haber tenido otras o varias acciones anteriores para llegar a ese resultado de que resultó dañada. El siguiente son verbos que expresan permanencia, persistencia o continuidad. Y estos son andar, conservarse, continuar, ir, mantenerse, permanecer y seguir. Por ejemplo, Samuel seguía triste, se conserva trabajando aquí, él andaba preocupado, ella se mantenía delgada. Verbos que expresan manifestación o presencia son los prenominales, es decir, son verbos que están combinados con pronombres, en este caso con el pronombre se. Entonces está el verbo encontrarse, hallarse, mostrarse, presentarse, revelarse, verse, permanecer y lucir. Ella se encontraba cansada, él se reveló angustiado con la carta, él se veía humillado. Los complementos predicativos
Son una variable de atributo y se clasifican en funciones de tres: la función gramatical desempeñada por el grupo sintáctico del que lo predica, su opcionalidad del predicado y su interpretación semántica. En la función gramatical desempeñada por grupos sintácticos, los complementos predicativos denotan estados circunstanciales de la persona o de la cosa designada por él. Por ejemplo, pagaba puntualmente la renta, José escribió la carta apresuradamente. Complementos predicativos obligatorios u opcionales. Entonces, en los opcionales no se altera la relación semántica entre el verbo y el complemento directo. En cambio, en los obligatorios sí hay una alteración semántica. En los opcionales, por ejemplo, clavé el cuadro un poco torcido, no hay alteración. Y en los obligatorios la hizo responsable, o por ejemplo, lo consideran un inútil. Bueno, el siguiente es la interpretación semántica de los complementos predicativos. Entonces, la interpretación concomitante o descriptiva. Compré el coche de segunda mano, escapó descalzo. Sí, es una descripción de cómo pasó el suceso. La interpretación causal. Él murió aplastado, o sea, por aplastamiento, de una causa. Interpretación condicional o modal. Siempre toma café sin azúcar. Una condición. ¿Cómo toma el café? Sin azúcar. Las siguientes son complementos predicativos en contextos preposicionales. Entonces, con la preposición con y sin, que denotan estados episódicos o contingentes de las personas o cosas. Por ejemplo, me he quedado dormida con la puerta abierta. Fue un episodio que pasó la noche anterior, puede ser. Entonces, me he quedado dormida con la puerta abierta, con la preposición con. O con predicativos de los complementos del nombre. Un retrato del señor Marqués a caballo. Entonces, el señor Marqués es el complemento del nombre. Y con predicativos como términos de preposición. Ustedes pecan de ingenuos, con la preposición de, que predican del sujeto. El siguiente es las construcciones absolutas, es el último tema. Entonces, ¿qué son construcciones absolutas? Son unidades bimembrias de predicación atributiva sin que medie entre ellos un verbo. Y casi siempre funcionan como elementos de adjuntos. Entonces, esta es la oración. Terminada la Guerra Fría, el mundo esperaba una era de paz y prosperidad. Entonces, terminada la Guerra Fría es una construcción absoluta, o sea, es decir, un adjunto que no tiene verbo. Bueno, la siguiente es los elementos constitutivos de las construcciones absolutas. Entonces, ¿qué elementos? Terminada la Guerra Fría, el mundo se esperaba una era de paz y prosperidad. Una vez publicada el libro, nos pareció mucho más breve. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.